mejor me termino sobrepasando el tiempo. Bien. Okay. Bueno, buenos días con todos. Hoy me toca presentar el tema síndrome antifosfolipídico. Y bueno, damos paso a continuación. Tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune, ¿no?, sistémica, que va a producir pues, trombosis venosa y arterial con o sin comorbilidades durante el embarazo, ¿no? Y bueno, y hay que tener en cuenta que ambos, tanto primaria como secundaria, va a haber la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Y bueno, y estos anticuerpos antifosfolipídicos, pues son tres, ¿no? El anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, isotipo IG, G, E, IgM, ¿no? Y los anti-beta-2-glicoproteína 1, ¿no? Isotipo IgG o EIgM. Bien. Bueno, como había mencionado, puede ser primario o secundario, y secundario cuando está asociado a otra enfermedad autoinmune, generalmente es el lupus, ¿no? Y bueno, y en ocasiones se va a ver pues múltiples trombos en corto periodo de tiempo, ¿no? Que va a afectar muchos órganos y se asocia a una elevada mortalidad. Y bueno, en este caso se llama pues un síndrome antifosfolipídico catastrófico. Vamos a tener en cuenta acá la patogenia. Y bueno, y en la figura 1, nos vamos al extremo izquierdo, vamos a ver que los anticuerpos antifosfolipídicos son secretados o son producidos por las células B. Estos anticuerpos antifosfolipídicos se van a unir, ¿no? En este caso, pues, a la beta-2-glicoproteína 1 cerrada, ¿no? Se van a unir a la parte aniónica y van a originar, pues, una dimerización, ¿no? Una apertura, ¿no? La cual se va a unir a las células endoteliales. Esto se convierte, pues, en una unidad inmunopatogénica, ¿no? Lo que va a conllevar, pues, a la liberación, ¿no? En este caso, de elementos, ¿no? O células inflamatorias, ¿no? Y células endoteliales, ¿no? O sea, la activación va a ocurrir, ¿no? Lo que conlleva, pues, en este caso, pues, a liberaciones, ¿no? de sustancias o componentes inflamatorios, ¿no? Como yo mencioné, y ahí vemos, pues, según el neutrófilo, va a haber liberación de trampas, ¿no? Extracelulares, ¿no? También va a haber una promoción del coágulo, ¿no? Y también va a haber en la parte, en pacientes ginecostétricas, va a haber, pues, interferencia de los trofoblastos y células residuales, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva, ¿no?, a esto, ¿no? Vamos a tener ejemplos de los posibles mecanismos proinflamatorios, ¿no? Y protrombóticos inducidos por los anticuerpos antifosfolipídicos. Va a haber una activación, ¿no?, del complemento, ¿no? Un incremento de la E-selectina, un incremento del factor tisular, ¿no? Así como también, pues, va a haber un incremento del factor de crecimiento vascular endotelial. En este caso, en la promoción del coágulo va a haber aumento, ¿no?, de la expresión de la glicoproteína 2B y 3A. Va a haber una disminución de la actividad inhibidora de la vía del factor, ¿no?, de tisular, y una disminución, ¿no?, en este caso de la actividad de la proteína C, así como una disminución de la fibronilisis. También vamos a ver un incremento de la actividad del complemento, una disminución, ¿no?, de la proliferación y formación de sinsitios, una disminución de la gonocotropina coriónica humana y un aumento, ¿no?, de la apoptosis del trofoblasto. Todo esto va a originar una actividad, pues, inflamatoria, alteraciones de la vasculopatía, alteraciones en la trombosis, complicaciones en el embarazo, ¿no?, a través de diferentes mecanismos. Pero estos son teorías, ¿no? Y bueno, y sigue en la parte, ¿no?, de teoría. Hasta el momento no hay nada 100% seguro, ¿no? En los criterios de clasificación es muy importante tener en cuenta estos criterios, ¿no? Y vamos a tener criterios clínicos y criterios de laboratorio.
En los criterios clínicos tenemos trombosis vascular, uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños en cualquier tejido u órgano. La trombosis se debe confirmar mediante criterios objetivos validados, es decir, hallazgos inequívocos de estudio de imagen apropiado o histopatología. Para la confirmación histopatológica, la trombosis debe estar presente sin evidencia significativa de inflamación de la pared del vaso. Un criterio clínico es la movilidad del embarazo, uno o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal a partir de la 10ª semana de gestación, con morfología fetal normal documentada por ultrasonido mediante examen directo del feto, o uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34 de gestación debido a eclampsia o preeclampsia grave definida de acuerdo con las definiciones estándar, o B, características reconocidas de la insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de la 10ª semana de gestación, con anomalías anatómicas u hormonales de la madre y causas cromosómicas paternas y maternas excluidas. En los criterios de laboratorio, uno, el anticoagulante lúpico presente en el plasma en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia detectado de acuerdo con las directrices de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. 2, anticuerpo anticardiolipina isotipo IgG o IgM en suero plasma presente en un título medio o alto, es decir, mayor de 40, ¿no? GPL o MLP o un percentil 99 en 2 o más ocasiones, al menos 12 semanas aparte, medido por inmunoensayo ELISA estandarizado. 3. Anticuerpo antiglicoproteína 1 isotipo G o IgM en suero plasma en el título mayor al percentil 99, presente en 2 o más ocasiones con al menos también de 12 semanas de diferencia, medido mediante el inmunoensayo ELISA estandarizado, de acuerdo con los procedimientos recomendados. Para que ocurra el SAP, debe al menos cumplir uno de los criterios clínicos y uno de los criterios de laboratorio. También tenemos acá en la tabla 2 criterios preliminares del síndrome antifosfolipídico catastrófico, cuyos criterios diagnósticos evidencian de la afectación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, desarrollo de las manifestaciones de forma simultánea o en menos de una semana. 3, confirmación histopatológica de la oclusión del pequeño vaso en al menos un órgano o tejido. Confirmación histopatológica de la oclusión del pequeño vaso en al menos un órgano o tejido. 4, confirmación analítica de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico y o anticuerpos anticardiolipina y o antibeta 2 glicoproteína 1. El SAF catastrófico definitivo debe cumplir los 4 criterios. El SAF catastrófico probable, los 4 criterios, pero solo en 2 áreas afectadas, ¿no? Disculpen, está muy sensible esto. Y también los 3 criterios en ausencia de confirmación analítica, criterios 1, 2 y 4, ¿no? Criterios 1, 3 y 4 y el desarrollo de un tercer episodio entre una semana y un mes después de su presentación, a pesar de anticoagulación, pero al menos de un mes a pesar de la anticoagulación. Bien, de las manifestaciones clínicas traje acá una tabla del Eurofosfolipid Project, ¿no? En donde vamos a ver las manifestaciones alrededor de más de 1000 pacientes, ¿no? Trombosis periférica, manifestaciones neurológicas, manifestaciones pulmonares, manifestaciones cardíacas, manifestaciones intraabdominales, ¿no? Tenemos en cuenta que acá prima, ¿no? La trombosis venosa, la trombosis arterial, ¿no? Tenemos también manifestaciones obstétricas y otras manifestaciones como son consideradas, ¿no? Entonces, en la trombosis periférica se menciona, ¿no? De que un gran porcentaje va a haber trombosis en extremidades, en venas de extremidades inferiores, ¿no? Tenemos también, esa es la mayor cantidad, 38.9%, también va a haber tromboflebitis en extremidades, trombosis arterial, también menos frecuente, ¿no? También en brazos, en arterias, ¿no?
va a haber tanto venas como arterias, ¿no? También trombosis en la vena subclavia, ¿no? También en la yugular, que son menos frecuentes. De las manifestaciones neurológicas tenemos acá la migraña, es la mayor porcentaje, 20.2, y en este caso el ictus, ¿no? Es un 19.8%. Bueno, y va a haber también ataques TIAs, ataques transitorios isquémicos, 11.1%, epilepsia, demencia multiinfarto, corea, encefalopatía aguda. En las manifestaciones pulmonares, la mayor frecuencia es la embolia pulmonar, 14.1, también tenemos hipertensión pulmonar, también microtrombosis pulmonar. En las manifestaciones cardíacas vamos a ver disfunción, ¿no? De las valvas, ¿no? Con menos frecuencia vamos a tener infartos, angina, miocardiopatías, vegetaciones, ¿no? Y también retrombosis posterior a un bypass coronario. Bueno, también va a haber manifestaciones renales, como trombosis glomerular, infarto renal, ¿no? Trombosis tanto venosa como arterial, ¿no? Renal. Manifestaciones digestivas, tenemos isquemia tanto esofágica como mesentérica, y también es infarto del vaso. También vamos a tener manifestaciones cutáneas, reticulares, úlceras, lesiones pseudovasculíticas, gangrena de dedos, ¿no? También necrosis cutánea, también va a haber manifestaciones articulares, artralgia, artritis, ¿no? También manifestaciones oftalmológicas como hemorragia fugaz, trombosis de la arteria, pues, retinal, ¿no? También perforación del septo nasal, trombocitopenia, anemia hemolítica. Bueno, y tenemos también acá, pues, manifestaciones obstétricas, la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? Abrupto placentarios, ¿no? También pérdidas fetales tempranas, menos de 10 semanas, también mayor de 10 semanas, ¿no? También partos prematuros, ¿no? Bien. ¿Qué estrategia diagnóstica debemos tomar? Entonces, debemos sospechar en esta patología, pues, en pacientes con trombosis venosa o arterial no provocadas, únicas o de repetición. También sospechar cuando hay patología obstétrica, aborto de repetición, muerte fetal, crecimientos intrauterinos retardados, ¿no? En embarazos previos, antecedente de eclampsia o preeclampsia. También trombopenia persistente sin causa aparente y una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada. Las estrategias que debemos tener acá en estos casos es que en los pacientes con trombosis de repetición arterial o venosa se recomienda la detección simultánea de los 3 anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Estos incluidos en la clasificación, ¿no? Para establecer un riesgo de trombosis o complicaciones obstétricas. También en el caso de positividad, como había mencionado, hay que volver a repetir al menos 2 semanas después para volver a confirmarla. En el riesgo de presentar, pues, manifestaciones clínicas de un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Esto va a ser mayor cuando se detecta, pues, AL o más de un anticuerpo antifosfolipídico diferente, ¿no? En el mismo paciente. Y la mayoría de estudios van a describir mayor riesgo de abortos recurrentes en presencia de más de un anticuerpo antifosfolipídico. Además de las trombosis venosas o arteriales recurrentes, que son más frecuentes en pacientes con anticuerpo antifosfolipídico o anticuerpos, pues, anticardiolipina o anticuerpos A2, en particular en pacientes con triple positividad, por lo que la determinación de estos 3 anticuerpos es fundamental para establecer el riesgo que presenta un paciente tanto en eventos trombóticos como en movilidad obstétrica. En la práctica habitual en la población general con sospecha de SAF o en pacientes ya diagnosticados de la enfermedad, no se recomienda realizar la detección de estos anticuerpos antifosfolipídicos, no incluidos como en criterios de clasificación, ¿no? En el tratamiento farmacológico es muy importante eliminar, bueno, lo que pedimos al principio es que el paciente se comprometa con su enfermedad, ¿no? Que conozca su enfermedad. Y después es muy importante eliminar los factores predisponentes que pueden presentarse, ¿no? En este caso, ¿no? Limitar el hábito tabáquico, eliminar la toma de dispositivos orales con estrógenos, evitar el sedentarismo, ¿no? Tratar de forma precoz las infecciones y por otro lado, pues realizar un control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y la obesidad. En el tratamiento farmacológico, un ratito, por favor, voy a hacer una pausa, un ratito, ¿sí? Hola.
Ambas tenían que llegar antes de las 12. Un ratito. Acerca del tratamiento farmacológico, va a depender mucho de la situación clínica. Y vamos a encontrar 5 escenarios, ¿no? El paciente con anticuerpos antifosfolipídicos sin evento trombótico previo, ni criterios, ¿no?, de síndrome antifosfolipídico. Disculpen, 5 escenarios vamos a tener. Paciente con anticuerpos antifosfolipídicos sin evento trombótico ni criterio de SAF. En estos pacientes hay que hacer una tromboprofilaxis primaria. En pacientes pues con anticuerpos antifosfolipídicos que ya han presentado un evento trombótico y cumple el criterio de SAF, en este caso pues se realiza una tromboprofilaxis secundaria. Y también es muy importante diferenciar si se trata de una primera trombosis o una trombosis recurrente. En paciente con SAF obstétrico, en paciente con SAF catastrófico, bueno, y también en pacientes con manifestaciones no incluidas en los criterios de clasificación. Acerca de la tromboprofilaxis primaria, tenemos que tener en cuenta 3 cosas: los factores de riesgo cardiovasculares, los clásicos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, pero también hay que tomar en cuenta aquellos que aumentan también el riesgo trombótico, ya sea pues en pacientes con movilización prolongada, cirugías, ¿no?, toma de anticonceptivos orales, ¿no?, también la coexistencia de otra enfermedad autoinmune, especialmente el lupus, ¿no?, el eritematoso sistémico, y también tener en cuenta el perfil de anticuerpos del paciente. En base al perfil de anticuerpos del paciente, es muy importante esta definición, esta tabla 4, en la cual me va a permitir a mí valorar, ¿no?, de acuerdo al riesgo, ¿no? En este caso, alto riesgo, la presencia de 2 o más ocasiones con una diferencia al menos 12 semanas, en este caso de anticoagulante lúpico o 2 anticuerpos antifosfolipídicos positivos, cualquier combinación, ¿no?, anticoagulante lúpico, ACA, ¿no?, o anti-B2GP1, o 3 positivos, o la persistencia de cualquiera de ellos a títulos elevados. Se considera un bajo riesgo la detección aislada, ¿no?, en este caso de los anticuerpos anticardiolipina, ¿no?, o anti-beta-2-glicoproteína 1, ¿no?, a títulos bajos. También pues, la detención transitoria, negativos en alguna ocasión. Esto me permite en alto y bajo riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, no? ¿Qué es lo que me recomienda, no? La Sociedad Europea de Reumatología va a estratificar, en este caso, de la tromboprofilaxis primaria, ¿no? Pacientes asintomáticos con un perfil de anticuerpos de alto riesgo, con o sin factores de riesgo cardiovascular, se recomienda, pues, ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos por día. Pacientes con lupus, en caso de tener un perfil de alto riesgo, se recomienda ácido acetilsalicílico una vez al día, o en caso de un perfil de bajo riesgo, individualizamos en este caso por cada paciente.
Bueno, y aquellos pacientes con títulos bajos e intermitentes, pues de anticuerpos antifosfolipídicos, la recomendación actual es no tratar. Para la tromboprofilaxis secundaria, bueno, aquellos que ya tienen un evento, ¿no? O uno o dos, ¿no? O ya recurrente en este caso. Y ellos, pues, es muy importante tomar en cuenta acá, ¿no? Una puntuación global ajustada, ¿no? Del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, nos permite utilizar esta tabla, ¿no? Tenemos anticuerpo, anticardiolipina, IgG o IgM, me da un valor de 5 puntos, ¿no? Antibeta-2-glicoproteína, 1. IgG, IgM me da 4 puntos. Anticoagulante lúpico, 4 puntos. Hiperlipidemia, 3 puntos. Hipertensión arterial, pues 1 punto, ¿no? Y bueno, y esto pues, querer recordar es que va a haber una trombosis venosa, ¿no? Y una trombosis arterial, ¿no? En este caso, les pongo acá un algoritmo, ¿no? Interesante, ¿no? En el cual, pues, en base a estos, ¿no? Estos anticuerpos, ¿no? Antifosfolipídicos, ya sea el anticoagulante lúpico o anticoagulante cardiolipina o antibeta 2 GP1, sin trombosis previa, va a depender mucho, ¿no? De la situación de riesgo de estos pacientes, ¿no? Entonces, le damos no tratamiento o también valoramos de acuerdo al perfil de riesgo, ¿no? Factores cardiovasculares asociados al lupus, en ese caso podemos darle aspirina, ¿no? Si existen esos factores de riesgo, ¿no? Ya el paciente con trombosis previa, pues nos lleva a utilizar pues una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Con dosis anticoagulantes, ¿no? O también el uso de antagonistas de la vitamina K, ¿no? Ya sea warfarina o otro cumarínico, ¿no? Pero de tal manera que vemos un INR 2 a 3. Pero si hay recurrencia, entonces hay que confirmar si estamos en el INR correcto, ¿no? Porque a lo mejor el paciente toma o no toma, ¿no? Entonces, para ajustar la dosis, ¿no? Pero si tengo un paciente que realmente sí está en el correcto y cumple su tratamiento, ¿no? Y hay un control estricto de los factores cardiovasculares, pues nos lleva pues a aumentarlos, en este caso, la warfarina, ¿no? A llevarlo a un INR de 3 a 4, o también a asociar, ¿no? Ácido acetilsalicílico de 100 miligramos al día, ¿no? Hoy, pues también tenemos la alternativa de adicionar, ¿no? Hidroxicloroquina y estatina. Este algoritmo es para el síndrome antifosfolipídico tétrico, ¿no? Profilaxis preconcepcional en pacientes con SAF, ¿no? Aspirina, o en este caso ácido salicílico de 100 miligramos durante todo el embarazo, ¿no? Y también qué podemos hacer en este caso cuando debemos tratar, ¿no? Se utiliza heparina de bajo peso molecular más 100 aspirina, ¿no? O ácido acetilsalicílico de 100 miligramos durante todo el embarazo, ¿no? Pero si hay una preeclampsia, si hay un crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Grave, podemos asociar en este caso pravastatina, ¿no? De 20 miligramos por día, ¿no? Y si es refractaria al tratamiento, podemos agregar, ¿no? O añadir hidroxicloroquina con o sin prednisona. Ya si en este caso, si el paciente ya refractario, valorar el uso pues, de la IgIB y o plasmaféresis, ¿no? Estoy hablando de la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Y en el tratamiento postparto, sin trombosis previa, pues podemos reintroducir los análogos de la vitamina K, ¿no? Porque no se puede dar mientras la paciente está gestando, ¿no? Y si no hay trombosis previa, pues podemos hacer uso de la heparina de bajo peso molecular al menos 6 a 12 semanas. ¿Qué hacer en este caso cuando tengo un SAF catastrófico? Podemos utilizar una triple terapia, ¿no? Parte de heparina no fraccionada intravenosa, corticoides, en este caso de 500 a 1000 miligramos, pues intravenosa por 3 días seguidos, hablamos de pulsos, ¿no? Seguido de miligramos por kilogramo de peso que le podemos dar vía oral. Plasmaféresis o el uso de la inmunoglobulina, en este caso, pues me dan 400 miligramos por kilogramo de peso por día por 5 días, ¿no? Entonces, si el paciente tiene lupus, pues valorar el uso de la ciclofosfamina, ¿no? Si es refractario, ¿no? Valorar el uso de rituximab, ¿no? Y si no responde, valorar, pues, eculizumab, ¿no? Y también es muy importante modificar los factores
predisponentes, ¿no? Y en este caso, infecciones, neoplasias y cirugías. Es muy importante sospechar en estos pacientes. O sea, al final terminas individualizando, ¿no?, el tratamiento, ¿no? Pero es muy importante tener la sospecha. Y hacer una buena historia clínica, ¿no? Y revisarlo con detenimiento. Esto, mucho, insisto, que la información está en la historia clínica. Pero no individualizamos al paciente. Bueno, esta es la exposición, he tratado de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Porque hay otro grupo que viene a continuación. Bueno, esto lo voy a enviar, me parece, al delegado, porque esta es una exposición hecha, no está la de la clase. La que la clase han dado, pues correspondía a otro colega, ¿no? Y bueno, no sería pues adecuado que yo salga a exponer pues con una diapositiva 8 realizado por otro colega. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pues espero entonces al próximo grupo. Le hago llegar, por favor, el delegado, no sé quién es, para hacerlo llegar a esta exposición. Doctor, buenas tardes. Yo soy el delegado del grupo A. Ya, por favor, ¿cómo te hago llegar esta exposición? Le voy a dejar mi número de teléfono para que me lo pueda enviar por WhatsApp o por correo. A ver, por favor, dame tu número de teléfono. Sí, ok, disculpa, doctor, ahí se lo escribo. Sí. Ahorita, por favor, dame tu número telefónico y tu nombre para juntarte. Un ratito, Fran. Tu número, por favor, ya lo perdí. Fran, tu número, por favor. ¿Me lo puedes dictar? Sí, 98. 98. 95. 95. 18. 18. 709. 709. A ver, repito, 98, 95, 18, 709. ¿Es correcto? Sí, doctor. Sí, efectivamente. Fran, tan luego termino, te lo envío, por favor, ¿ya? Ok, doctor, bien, bueno, muchas muchísimas gracias. Disculpe las interrupciones que han habido. Pues, estoy sin gente, sin persona que me ayude ahorita. Bien, bueno, muchísimas gracias. Espero que esto no los haya aburrido con esta exposición. Bueno, y espero el siguiente grupo. Un abrazo, hasta luego. Sí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.